Cuando se toca el tema sobre Egipto, casi lo primero que viene a la mente son pirámides y faraones, río Nilo, etc. En efecto, es cierto. Pero ¿te gustaría saber más sobre la riqueza de esta gran civilización y por qué sigue siendo una de las más importantes en la historia? Si te interesa, quédate aquí en Historia para Todos. En este video mostraremos una cronología esencial sobre Egipto y en los próximos trabajos abarcaremos más temas sobre esta civilización y al final podrás tener un panorama general y, por qué no, profundizar mucho más sobre el tema. Por ahí del 500 a.C., en el Valle del Nilo, estuvo poblado por recolectores cazadores que andaban de aquí para allá. Se les llamó a estas personas nómadas. El asunto era la búsqueda de alimentos. Para ese tiempo se agruparon algunas comunidades cerca del río Nilo y comenzaron a cultivar, gracias a las inundaciones que cada año se daban en ese lugar. Y para eso lograron adentrarse y a empezar a domesticar animales de tiro, bueyes, también cerdos y cabras. Sus viviendas eran de paja y barro. A este asentamiento se le conoce como cultura nagada. Las dos áreas que se usaron para el poblamiento de comunidades fueron en el delta del Nilo, que se encuentra en el norte, también llamado Bajo Egipto, y el otro asentamiento en el sur, o también llamado Alto Egipto, por ahí del 3400 a.C. Como todo, se fueron organizando en comunidades llamadas tribales y a su vez en monarquías, o sea reyes. Como era de esperarse, el siguiente paso era la escritura de tipo jeroglífico. Se argumenta que quizá esto vino de la influencia de Mesopotamia. La religión de aquel entonces se basaba en los ciclos naturales del sol y sobre todo en el impacto en el río Nilo. También se puede hablar, ya por este periodo, de ajuares funerarios en las sepulturas, y la nobleza gobernante se enterraba en tumbas monumentales llamadas mastabas. Llegando al año 3200 a.C., varios historiadores también le llaman a este periodo protodinástico, ya que en esa época se formaron, ya sea de manera pacífica o por enfrentamientos, los llamados nomos, y para el 3100 a.C., el Bajo Egipto fue conquistado por el Alto Egipto y se creó así un solo estado, un solo rey, y se cree que fue Menes o Narmer, y con ello se empezó el Egipto dinástico. De este periodo, que también se le llama arcaico, incluye la forma de gobierno de las dos primeras dinastías de Egipto. Estas continuaron la unificación del Bajo y Alto Egipto que ya mencionamos anteriormente, que se le atribuye a Menes, Narmer o también llamado Horus Aha. Esto según el historiador griego Maneto. Menes fue el primer rey de todo Egipto, me refiero al unificado, y otros atribuyen esta posición a Narmer u Horus Aha, y otra información sugiere que ambos son la misma persona. Aquí presentamos las diferentes teorías. En esta primera dinastía se creó en Menfis la corte real y también se creó la necrópolis principal en Abidos. Se crearon las estructuras burocráticas de las cuales ya podemos hablar, o se puede decir que existía ya un estado organizado. Al rey se le dio el poder de gobernar ambos países o Egiptos y la encarnación del dios Horus, y esto le dio poder en lo civil, militar y por supuesto en lo religioso. El rey nombraba a sus propios gobernantes y se dio la escritura hierática, una forma simplificada de la escritura jeroglífica para el uso de la administración, y por supuesto
se ideó el calendario egipcio basado en el movimiento de las estrellas. En este periodo es conocido también como la era de las pirámides. El antiguo Egipto constituye la primera etapa de prosperidad de la época faraónica. Hubo aproximadamente medio siglo de estabilidad que continuó con la tecnología, la cultura y el progreso que se alcanzó en su punto más alto. La construcción de pirámides pasó a ser el trabajo principal del Estado, y con la creencia de que mejor calidad estuviera la tumba del rey, esto garantizaba su tránsito a la vida después de la muerte. Estas complejas estructuras de piedra sustituyeron las piedras de tipo mastabada como sepultura para los grandes reyes de Egipto, y estos monumentos se convirtieron en obras que duraron muchísimo tiempo como testimonio de estabilidad y poder de los faraones que hasta la fecha podemos ver. La primera pirámide, llamada escalonada, la diseñó Imhotep, que fue el arquitecto del rey Sócer, y esta se construyó en Saqqara durante la llamada Tercera Dinastía. Después la pirámide quebrada y la pirámide roja, y ambas se construyeron en Dashur durante el periodo del rey Snofru, faraón de la Cuarta Dinastía. Posteriormente, Keops, el hijo de Snofru, emprendió la construcción de la pirámide de Gizeh, el mismo lugar en que Kefren y Micerino emplazaron también sus sepulturas piramidales. En esta época se construyó también la Gran Esfinge, probablemente durante el reinado de Kefren. Más adelante, en la Quinta Dinastía, se construyeron los templos solares. Bajo la llamada Quinta Dinastía, aumentó el poder de los gobernadores regionales, que también eran llamados nomarcas. Esto ocasionó un cierto descontento popular que se empeoró en la Sexta Dinastía por la sequía y la hambruna que azotó a Egipto en aquel entonces. Tras la muerte del rey Pepi II, las disputas de los gobernadores regionales dieron como resultado la inestabilidad del imperio y dio final al llamado Imperio Antiguo. Este periodo fue marcado por el declive y desunión que comenzó a finales del Imperio Antiguo, y este se prolongó durante más de 100 años. La hambruna y los conflictos internos persistieron en una lucha por el poder entre los locales. No se tiene mucha información sobre los gobernantes de la Séptima y Octava Dinastía. Se cree que los reinados fueron breves. Las invasiones de Asia también restringieron el poder de los faraones, pero aún así gobernaban desde Memphis. A esto sumado que los nobles de la ciudad de la Heracleópolis se hicieron del control del Egipto Medio. Alrededor de los 1160 a.C., Geti fundó allí la Novena Dinastía. Durante ese periodo se hicieron del control de todo el país, pero de manera breve. Pero durante la 10ª dinastía y la 11ª se establecieron en Tebas y se ejerció su dominio en el Alto Egipto. Esto dio como resultado que ambos poderes se enfrentaran muy a menudo hasta que los reyes de la Heracleópolis fueron derrotados y el rey Mentuhotep de la 11ª dinastía reunificó el país y lo condujo a un nuevo periodo de orden y prosperidad. Todo lo ocasionado anteriormente no fue tan malo. La aportación que se hizo en ese momento fue el culto a Osiris y posteriormente la democratización de las creencias funerarias que otorgaron a todo el mundo egipcio el derecho a un juicio final personal independiente del rey. Cuando Egipto fue reunificado, como se mencionó, se entró a un segundo periodo de prosperidad y estabilidad que propició el florecimiento del arte, literatura, arquitectura, entre otros. Se fortificó y amplió las fronteras y se restauró el poder de los faraones. La 11ª dinastía llegó a su fin con la muerte de Mentuhotep IV. Quien le sucedió fue Amenhotep I, el fundador de la 12ª dinastía.
estableció una nueva capital, Iktui, y puso freno a los nomarcas regionales e introdujo la corregencia para facilitar la sucesión de los gobernantes y evitar futuros golpes de estado. Este faraón desafortunadamente murió asesinado, pero su hijo y corregente, Sesostris I, reprimió cualquier otro intento de derrocar al faraón, y durante el resto de la 12ª dinastía, la corregencia se mostró eficaz y la estabilidad permitió que los demás faraones, como Sesostris III, pusieron toda su atención en la recuperación de territorios perdidos e incrementar sus posesiones. Se logró la anexión de Nubia y se construyó una cadena de fuertes para reforzar las fronteras de Egipto. Se edificaron los templos de Karnak y Abidos o Ábidos, así como algunas pirámides en Dashur, que no se compararon con el imperio antiguo, pero se hicieron. La veneración al dios Amón ganó terreno, pero Osiris siguió siendo la divinidad más prominente y los textos de los sarcófagos, derivados de los textos de la pirámide del imperio antiguo, entraron a formar parte de los ritos funerarios. La 12ª dinastía llegó a su fin a la muerte de la reina Sobeknofru, que se dice que no dejó algún heredero. Los reyes de la dinastía XIII lograron mantener a Egipto bajo su tutela hasta 1750 a.C. Se cree que sus reinados fueron cortos y con dirección al declive, que se acentuó en la 14ª dinastía, y los reyes Hyksos fueron los creadores del siguiente linaje de Egipto, que truncó el Imperio Medio. Aún hay más sobre lo esencial de la cronología de esta gran cultura. Si quieres saber más, espera el siguiente trabajo. Si el video te gustó, nos encantaría que nos regalaras un like. Si te gustó mucho más, lo pudieras compartir con tus amigos o con tus amigas. Activa la campanita para estar al día con cada trabajo que subamos. Esto fue Historia para Todos.